tipos penales distintos, uno para cada una de estas figuras, tomando en consideración que el principio de legalidad nos impone el que haya una descripción exactamente aplicable para el hecho de que se trate en una ley penal que defina que esa conducta es delito, así como la consecuencia que vendría a ser la punibilidad. En este sentido, decíamos, el tipo penal de consumación no nos podría servir para castigar la tentativa, simplemente por una cuestión muy elemental. Nada más pensemos en lo que implicaría, por ejemplo, hablar de una conducta que requiere resultado material, por ejemplo, el homicidio. Si el homicidio requiere que se prive de la vida a otro, quiere decir que dentro de sus elementos está el resultado material. No podríamos con ese mismo tipo, en los términos originales, castigar la tentativa, porque por definición no tendríamos ese resultado. Por eso decíamos que se tenía que modificar y para ello tenemos dispositivos como el artículo 12 del Código Penal Federal y los correlativos de los códigos de las entidades federativas que definen lo que se entiende como tentativa. Y decíamos, combinando ese dispositivo con los artículos en los que están los enunciados típicos, vamos a poder obtener el tipo de tentativa. Decíamos entonces que sí tenemos un tipo distinto, pero que hay que construirlo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a continuar. El tema de la tentativa tiene que ver con un tema que tenemos que aclarar antes para poder seguir adelante. La lesión del bien jurídico, recuerden que el bien jurídico es lo que está protegiendo la norma penal. Por bien jurídico entendemos a un interés individual o colectivo de índole social que la norma penal decide proteger. No es que decida como un acto volitivo, sabemos que la voluntad es la del legislador, pero es una forma de decirlo. Y entonces, en el momento en el que un interés individual o colectivo, repito, de índole social, es tutelado por una norma, es cuando adquiere el rango de bien jurídico protegido. Ese bien jurídico se puede lesionar en tres formas, que serían la destrucción, la disminución y la compresión del mismo. Es decir, estas son las tres maneras en las que se puede manifestar la afectación de un bien jurídico y la destrucción, diríamos, es su eliminación permanente. El ejemplo más claro, y creo que no tendría ningún problema, sería el de la vida, por ejemplo, en el tipo penal de homicidio. Si pensamos en disminución, tenemos que decir que hay una reducción, hay una afectación, pero no es una eliminación total del bien jurídico. Y al respecto podríamos pensar, por ejemplo, en el tipo penal de lesiones, cuando hay una afectación a la integridad corporal y queda, por ejemplo, inutilizado un miembro, pensemos un brazo, se pierde parcialmente la visión, no se elimina por completo, pero queda afectado. También podríamos hablar de disminución, por ejemplo, en el caso de un delito patrimonial, en el que no se priva de todo el patrimonio a la persona, sino que solamente se le afecta en alguna medida. Y quizá la que nos tendría que resultar un poco más compleja en cuanto a la denominación sería la compresión. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a una afectación momentánea del bien jurídico, pero que después se recupera. Decíamos que en la destrucción la afectación es permanente. Aquí no, aquí es solamente temporal. Y después, insisto, se restituye al sujeto en el goce de ese bien jurídico y podríamos poner como el ejemplo clásico el secuestro. Una persona que está privada de su libertad ilegalmente está afectándose su bien jurídico de la libertad personal durante todo el tiempo que dura la consumación. Una vez que termina la consumación, termina la afectación del bien jurídico. Cuando hablamos de compresión es que se comprime el bien jurídico. Yo les pongo generalmente como ejemplo una esponja. Si nosotros tomamos una esponja que tiene una forma original y la apretamos durante un tiempo, durante todo ese tiempo que está apretada, la esponja pierde su forma original y queda comprimida. Pero ¿qué pasa cuando la soltamos?
la soltamos y eventualmente va a recuperar su forma original. Más o menos es una especie de ficción para entender la compresión como manera de lesionar el bien jurídico. ¿De acuerdo? En cuanto a la puesta en peligro, pues simplemente hablaríamos de que es un riesgo al que se somete al bien jurídico, y esto quiere decir que hay una posibilidad de afectación, pero no se le llega a afectar. Por eso hablamos de que la tentativa sería la puesta en peligro del bien jurídico. Para que se pueda castigar una conducta, tiene que lesionarse o ponerse en peligro un bien jurídico. Esto lo ordena la propia norma. Concretamente, el Código Penal para el Distrito Federal debe de ser por ahí por el artículo cuarto. En el Código Penal Federal no lo dice expresamente, pero en el artículo 52, si no mal recuerdo, sí se habla cuando se manejan los temas para la individualización de la pena, que se debe tomar en cuenta el daño que se causó al bien jurídico o el peligro al que se expuso. Es decir, tendría que ser alguna de esas dos formas en las que se tendría que afectar. ¿De acuerdo? Si hay dudas, pues me van avisando. Y si no, pues vamos avanzando para no atrasarnos porque nos falta mucho por los elementos del tipo. Vamos a hablar ahora de una figura que se llama el iter criminis. Y esto tiene que ver con lo que se conoce como el camino o la vida del delito. Esto está pensado básicamente en delitos dolosos, la manera en la que se está estructurando esto. Y decimos que es una construcción doctrinal que nos ayuda a entender muchas cosas. No necesariamente vamos a pensar que en todos los casos ocurre de esta manera, porque a mí me resultaría difícil pensar que siempre, por ejemplo, hay una deliberación del sujeto para ver si comete el delito. Hay ocasiones en que de momento decide sin haber reflexionado previamente y comete el hecho. Vamos a decir que el iter criminis tiene dos fases. Tiene una fase interna y una fase externa. Y en la fase interna tiene tres momentos, que serían la ideación, la deliberación y la resolución. ¿A qué se refieren estos tres momentos? Bueno, acabo de ver el comentario de Galo en el chat. Si se refiere como la libertad en el secuestro como una forma de compresión del bien jurídico, si era por ahí, sí, es correcto. Gracias. Decíamos, la ideación sería el primer momento del iter criminis, que es cuando al sujeto se le ocurre la posibilidad de cometer un delito. Recuerden, estamos hablando de delitos de naturaleza dolosa. En este caso, diríamos que el sujeto tiene por primera vez la ocurrencia de puedo cometer tal hecho delictivo. Es simplemente la idea. Todavía no hay posibilidad de sanción, no se puede hablar de tentativa. Si yo ahorita dijera, por ejemplo, pues ¿por qué no me robo algo? Vamos a pensar en el Oxxo de la esquina, podría ir y robarme alguna cosa. Todavía no he cometido nada, todavía no se me podría castigar, simplemente fue una idea. Luego nos dice la doctrina, vendría un proceso de deliberación. Un proceso de deliberación interna, porque estamos dentro de esa fase, en la que el sujeto se pone a pensar, se supone, pros, contras, de esta posible realización de la conducta delictiva. Pero además también en esta parte se supone, y es también una gran suposición, que el sujeto prevé resultados adicionales o concomitantes al que buscaría. Es decir, aquí es donde yo tendría que decir, bueno, pues si voy a robar, a lo mejor esto se va a poner violento y voy a tener que lesionar a alguien. A lo mejor, si yo decido utilizar un arma, voy a tener que disparar. A lo mejor si disparo, pues va a ser para lesionar, pero a lo mejor se muere. Todo eso se supone que entraría dentro del proceso de deliberación y por eso también se dice que es en esta parte de la fase interna en la que el sujeto selecciona cuáles serían los medios y elabora el plan con el que ejecutaría la conducta. Pero todavía está dentro del proceso de deliberación hasta que llega el tercer momento, que es el de la resolución. La resolución es cuando ya decide cometer el delito. Todavía aquí
cualquiera de los tres momentos del iter criminis no serían punibles como tentativa. Es decir, así yo, por ejemplo, ya hubiera decidido eh, cometer el delito, así lo publicara en Facebook y pusiera que me siento entusiasmado porque decidí cometer mi primer delito, todavía no se me podría castigar. Hay un principio en derecho penal que dice que el pensamiento no delinque. Y entonces todo lo que queda en el ámbito interno, aunque se materialice, más bien aunque se exteriorice nada más diciéndolo, no sería todavía sancionable. Llegaríamos, ya que tenemos la resolución delictiva, a la fase externa. Y en la fase externa también vamos a tener tres momentos. Primero, la preparación, a través de los actos que van a servir al sujeto para llegarse de los elementos para realizar la conducta. Todavía no se está realizando la conducta, apenas se está haciendo de los elementos para ello. Vamos a suponer en mi ejemplo del Oxxo, si yo dije voy a ir armado con un bat, pues voy por el bat para ir a amenazar al empleado del Oxxo. Si era con un arma de fuego, pues voy a conseguir el arma de fuego. Si, por ejemplo, soy una persona muy consciente de la realidad que nos aqueja, y no me refiero al coronavirus, sino a que ya no dan bolsas de plástico, pues tengo que llevar mis bolsas para traerme lo que me robe. Ni modo que me lo traigan las manos así nada más, ¿no? Entonces voy a conseguir mis bolsas. Todo eso serían actos preparatorios. Aquí tampoco se podría castigar a la persona porque todavía no hay una ejecución. Todavía estaríamos hablando de simplemente te estás allegando de los elementos, salvo que estos elementos ya constituyan un delito en sí mismo. Por ejemplo, si yo voy a robar el Oxxo, pero no el de la esquina de mi casa porque ahí me conocen, voy a robar un Oxxo de una colonia vecina, pues tal vez voy a ir en un carro, pero pues de menso voy en mi carro. Entonces me robo un carro primero para ir a robar el Oxxo. Bueno, ese sería un acto preparatorio en cuanto al robo del Oxxo, que no sería punible como tentativa del robo al comercio, pero ya sería sancionable porque ya cometió un robo, que sería el apoderamiento sin derecho de ese vehículo. ¿De acuerdo? Aquí sí tengo que hacerles una aclaración. También en cuanto a lo que el maestro Franco ve, o por lo menos en mi época sí lo hizo, y se darán cuenta que buen maestro que hace más de 20 años y me sigo acordando de sus clases. Él nos hablaba de una distinción entre actos preparatorios unívocos y actos preparatorios equívocos. Yo se los hago como referencia para que tengan la información porque finalmente son el grupo del maestro Franco. Eh, Cuando él nos hablaba de actos preparatorios equívocos, nos decía que esto en algún sector de la doctrina consideraban que serían aquellos actos que serían impunes, es decir, que no serían sancionables, porque serían actos que no necesariamente implicarían la intención de cometer un delito. Por ejemplo, en el caso original de mi robo al Oxxo, yo les decía, voy por un bat de béisbol para ir a cometer el robo. Si yo voy a una tienda, vamos a imaginar que estuvieran abiertas ahorita, voy a Deportes Martí y compro un bat de béisbol. En el fondo, sé que me estoy haciendo de los elementos para cometer mi robo, pero si me detuvieran con el bat cargándolo, evidentemente no me podrían decir que eso es indicativo de que yo quería cometer un robo. ¿Por qué? Porque ese bat lo podría tener para otros fines. Si yo voy a comprar veneno para rata, tal vez quiero matar a alguien, pero tal vez quiero matar ratas. Entonces, al no haber la certeza de que quiero cometer un delito, no sería sancionable. Si, por ejemplo, los actos preparatorios solamente pudieran interpretarse como para cometer un delito, por ejemplo, voy y me consigo los diagramas para armar una bomba, bueno, evidentemente ahí sí tendríamos ya una certeza de que se quiere cometer un hecho delictivo. Eso es lo que sería un acto preparatorio unívoco, el que solamente serviría para cometer un delito. Según los que manejan esta distinción, ya sería sancionable porque ahí ya se tendría la certeza de que es para cometer un delito. Yo no hago esa distinción en cuanto a la posibilidad de castigo, porque para mí no hay posibilidad de sancionar.
ni siquiera en los actos preparatorios unívocos, toda vez que nuestra ley penal y todos los códigos que yo he visto así van, manejan como parte del liter, bueno, no del liter criminis porque no lo regulan de esa manera, pero manejan una definición de tentativa en el que se dice que se exterioriza la resolución, y lo leyó Galo la clase pasada, se exterioriza la resolución de cometer un delito mediante la ejecución total o parcial de la conducta que debería producir el delito, bueno, el resultado, o se omite la del que debería de impedirlo. No nos dice en ningún momento que a partir de la preparación, sino de la ejecución. Entonces, la exteriorización de la resolución delictiva debe de ser solamente a partir de lo que sería la ejecución. Quiere decir que la fase interna y los actos preparatorios serían impunes. ¿Esto quedaría claro? Ok. Me estoy refiriendo al ok en relación con quienes veo que manifiestan asintiendo la cara, porque es a los que puedo ver y porque no hay nada en el chat que nos indique lo contrario. Entonces, vamos a continuar y vamos a entrar a lo que sería la siguiente etapa o segundo momento de la fase externa, que serían los actos de ejecución. Y aquí sí ya hablamos de que hay una posibilidad de castigar si la ejecución es donde termina este camino del delito, ya hablaríamos de tentativa y ya sería punible. La ejecución es lo que tendríamos que entender que pone en peligro el bien jurídico tutelado. Nos dice la doctrina de una forma muy elegante, la ejecución empieza cuando se pone en verbo el verbo rector del tipo. Por ejemplo, cuando se empieza a robar, en el caso del Oxxo. Si yo voy al Oxxo, pues tal vez tendríamos que entender que en el momento en que me empiezo a apoderar de los bienes, ya se puede hablar de una tentativa. En los supers, por ejemplo, en el mismo Oxxo, hay una dificultad en cuanto a saber que se quiere cometer el robo. Vamos a suponer que llego al Oxxo. Ahí sabemos que no hay carritos como en las tiendas de autoservicio. Tal vez yo llevo una chamarra y llego y empiezo a guardar producto en las bolsas de mi chamarra en lo que recorro la tienda. Esto podría pasar también en un supermercado. Ahí me puede ver un vigilante, pero todavía no sabe si voy a robar o no voy a robar. Por eso se esperan a que salgas de la tienda para manejarlo ya como una cuestión consumada. Ya ahí es obvio que sí quisiste robar y que sí sacaste las cosas del lugar en que se encontraban con esa intención de apoderarte con un ánimo de dominio. Pero vamos a suponer, no sé si ustedes han oído hablar de las farderas o los farderos, que son aquellos sujetos que se esconden entre las ropas múltiples productos. Y realmente es impresionante la cantidad de cosas que llegan a esconder. Hay personas, yo he visto videos, por ejemplo, de mujeres que parece que están embarazadas y parece que están a punto de dar a luz y a la hora que empiezan a sacar las cosas porque las cacharon, esas no las dejan salir porque ya se dan cuenta que al esconder las cosas en la ropa, sí quieren cometer el delito y entonces hacen que saquen todos los productos y realmente podrían llenar un carrito con todo lo que llevan oculto en las ropas. Ahí ya podríamos hablar de un acto de ejecución porque ya había realizando ese inicio de ejecución o esa ejecución tendiente a la consumación. ¿Queda claro? Si yo, por ejemplo, consigo un arma de fuego, es un acto preparatorio. Si cargo el arma de fuego y estoy apuntando y estoy a punto de disparar, ahí ya se entendería que estoy ejecutando porque ya no me tendrían que decir que tengo que tirar del gatillo para que digan que ya ejecuté la conducta. Ahí ya sería la ejecución completa. Pero si ya las circunstancias implican que es inminente tirar del gatillo, ya me podrían castigar como tentativa si alguien llega y me impide disparar. Queda claro que entonces a partir de la ejecución es cuando se podría dar la sanción penal y que sería esto una ejecución que podría ser completa o incompleta, incluso siguiendo lo que nos dice el artículo 12 del Código Penal. ¿Queda claro? Bueno, y el último momento sería la consumación. La consumación, que es cuando se da la lesión del bien jurídico.
Entonces entenderíamos que a nivel de actos de ejecución hablaríamos de tentativa, a partir de consumación hablaríamos de la lesión. Estas son las fases que comprende el iter criminis y quiero que tengan bien claro esta idea de que toda la fase interna y aún los actos preparatorios no serían punibles. ¿De acuerdo? Dice Galo, ¿los actos de ejecución son necesariamente punibles o dependería del caso concreto de la interpretación? Dependería de la interpretación determinar si son actos preparatorios o son actos de ejecución. Si son actos de ejecución ya podrían ser punibles, pero no necesariamente lo serán, porque vamos a hablar ahora de diferentes formas en las que se puede dar la tentativa. Ahorita, por ejemplo, estaríamos diciendo que habría tentativa, y permítanme que modifique un poco la definición del artículo 12 del Código Penal en su primer párrafo, hablando del Código Penal Federal. Si yo les dijera, hay tentativa, así, quitándole el tema punible, nada más diciendo hay tentativa, yo les tendría que decir que existe esa tentativa cuando se exterioriza la resolución de cometer un delito mediante la ejecución total o parcial de la conducta que debería producirla, o se omite la del que debería impedirlo, de la conducta que debería impedirla, si este resultado no se produce. Hasta ahí quedaríamos con una definición genérica de tentativa. Vamos a ver más adelante que vamos a hablar de diferentes clases de tentativa. Vamos a hablar de tentativa punible y de tentativa no punible. La tentativa va a ser punible, y así la define el artículo 12 en su primer párrafo, cuando la no consumación obedece a causas ajenas a la voluntad del sujeto. Si se fijan, en la definición que yo modifiqué, les dije, existe tentativa, le quitamos lo de punible, cuando se exterioriza la resolución de cometer un delito mediante la ejecución total o parcial de la conducta que debería producir el resultado, o se omite la del que debería de impedirlo, si el resultado no se produce. Le quitamos la palabra punible al principio y le quitamos el de las causas ajenas a la voluntad del sujeto. ¿Por qué? Porque también habrá tentativa no punible, que es cuando la no consumación obedece a la voluntad del sujeto que estaba realizando la conducta. ¿Queda clara la diferencia? Entonces, si yo hablara de punible, a esa definición genérica le agregaría siempre que la no consumación sea por causas ajenas a la voluntad del sujeto. Si yo quiero hablar de tentativa no punible, diría que la no consumación es por decisión del sujeto. ¿Queda claro esto? Entonces, para responder a la pregunta de Galo, diríamos, en el caso de la tentativa no punible, hablaríamos de que ya se exteriorizó mediante una ejecución total o parcial la resolución de cometer un delito, pero no sería sancionable porque el sujeto fue el que impidió. Sí, Gabriel, con gusto. Para esto, le voy a pedir a alguien que active su micrófono y lea para todos el párrafo tercero del artículo 12 del Código Penal Federal, y ahorita damos el ejemplo. Yo lo tengo, profesor. Adelante, Galo, por favor. Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a este se refiere, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos. Gracias. El artículo 12 tiene un segundo párrafo que nos saltamos, que se refiere al tema de la sanción, que nos va a remitir de alguna manera al artículo 63 del propio código. Pero los que nos interesan ahorita son el primero y el tercero. El primero nos define la tentativa punible y el tercero nos habla de lo que entendemos como tentativa no punible. Y entonces vamos a hablar de que hay dos formas de darse la tentativa punible, perdón, no punible. Bueno, vamos a regresarnos aquí y ahorita le doy el ejemplo, Gabriel, para no adelantarnos. Vamos a decir, por lo pronto, ahorita créanme que hay tentativa punible y no punible. Son las dos formas en las que se puede manifestar la tentativa. Pero también podemos hablar de tentativa acabada o inacabada. La acabada es cuando hay una ejecución total de la conducta, la inacabada cuando la ejecución es parcial. Si regresamos a la definición del artículo 12, párrafo primero,
nos dice, existe tentativa cuando se exterioriza la resolución de cometer un delito mediante la ejecución total, que sería la tentativa acabada, o parcial, que sería la inacabada, mediante la ejecución de esas maneras. Entonces, entenderíamos que, por ejemplo, si yo realizo toda la conducta y no produzco el resultado, habría tentativa acabada. Si esa no producción del resultado es por causas ajenas a mi voluntad, sería tentativa acabada punible. Si yo no pude realizar toda la ejecución porque me lo impidió alguien, sería una tentativa inacabada punible, porque ya no pude terminar la ejecución por causas ajenas a mi voluntad. Vamos a suponer que yo quería matar a alguien con veneno. Es un ejemplo que nos sirve mucho para esto. Si yo le doy a alguien el veneno en una dosis fuerte, puede detectarlo y a lo mejor no se come todo el alimento y entonces no ingiere la cantidad suficiente. Entonces tal vez lo que tengo que hacer es dosificarle para que se pierda un poco el sabor del veneno en el de la comida y con la suma de las dosis se pueda ir dando el resultado. Vamos a suponer que yo le tengo que dar dosis a una persona calculando su estatura y su peso en 5 comidas, pensando también en lo que va a ir eliminando y todo eso. Vamos a suponer que le doy las 5 dosis, la persona se siente muy mal, va al médico y le lavan el estómago y le salvan la vida, porque decidió la persona a la que le di el veneno ir al hospital. Ahí sería una tentativa acabada punible, porque yo realicé toda la conducta que tenía que llevar a cabo, la ejecuté completa, pero no logré el resultado. Vamos a suponer que no le alcanzo a dar las 5 dosis, que le doy 2. De pronto, yo era el cocinero, me corrieron y ya no tuve acceso a la cocina y ya no pude darle lo demás. Por causas ajenas a mi voluntad, ya no pude terminar de ejecutar la conducta. Sería una tentativa inacabada, punible. ¿Por qué? Porque me impidió algo ajeno a mi voluntad el poder seguir con la conducta. ¿Sí queda claro? Ahora, esta tentativa acabada o inacabada también puede darse dentro de lo punible y no punible. Y entonces vamos a llevar a lo que nos dice el párrafo tercero del artículo 12. No se aplicará pena ni medida de seguridad cuando el sujeto desista o impida la consumación. De ahí se habla de dos figuras que serían el desistimiento y el arrepentimiento eficaz. El desistimiento es la tentativa inacabada, no punible, porque el sujeto decide, ahora sí que es por su voluntad, porque recuerden que eso es lo que nos da la no punibilidad, por decisión propia, decide ya no seguir con la ejecución que ya había iniciado. Ahí, Galo, ya tendríamos un inicio de ejecución que no sería punible porque es por decisión del propio sujeto. Pudiera darse el caso de que ya le di todo el veneno, pero me arrepiento. Y entonces le digo a la persona envenenada, ¿sabes qué? Yo que tú iría a que te laven el estómago porque si no te vas a morir. Incluso lo llevo al hospital, le lavan el estómago y lo salvan. Ese sería un arrepentimiento eficaz. El arrepentimiento no viene en el sentido del juicio moral que uno puede hacer sobre sí mismo y decir, ¿para qué lo hice? El arrepentimiento eficaz implica que se impide la consumación. Y tiene que ser eficaz porque si no lo logra impedir, entonces se va a morir la persona, por ejemplo, y entonces ya se castigaría ni siquiera como tentativa, ya se castigaría como consumado, porque se daría la muerte. Eh, no sé si con esto le quedan como ejemplos, Gabriel, de lo que sería la tentativa no punible. En un caso, por ejemplo, vamos a suponer, yo le doy el balazo, lo llevo a que lo curan, hay un arrepentimiento eficaz, sería no punible desde el punto de vista de la tentativa de homicidio. Le iba a dar el veneno, vamos a suponer, ni siquiera era en dosis, le iba a dar una dosis, ya se la puse a la comida, le llevo la comida, pero en ese momento decido ya no, le doy un manotazo al plato y lo tiro al suelo. En ese momento hablaríamos de desistimiento porque es una tentativa inacabada, no se terminó la ejecución. Pau Solís dice, ¿podría decirse que la tentativa inacabada
puede punible o no, dependiendo de si el sujeto, quien decide no hacerlo, y entre si un tercero lo detiene. Tanto la tentativa acabada como la inacabada tendrían esa distinción, Paulina. Bueno, asumo que es Paulina, no sé si será Paula, pero Pau. La tentativa es no punible, ya sea acabada o inacabada, dependiendo de si fue decisión del sujeto el ya no seguir adelante o si fue de una persona o de una circunstancia ajena a su voluntad. Va a ser acabada o inacabada dependiendo si se ejecutó completamente o no la conducta. ¿Se acuerdan que decíamos en el iter criminis, en la fase de deliberación, se hace un plan? Bueno, se ejecutó todo el plan, sería acabada. No se alcanzó a ejecutar, sería inacabada. Fue por decisión propia, es no punible, ya sea acabada o inacabada. Fue por causas ajenas a mi voluntad, entonces fue punible. ¿De acuerdo? El desistimiento lesie sería que el sujeto decide ya no continuar con una ejecución que ya inició, pero es el propio sujeto activo el que decide ya no seguir adelante. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que yo voy a cometer el robo en casa habitación, me meto a la casa y decido, ya dentro de la casa, vamos a suponer que están re feos los muebles, y digo, no, yo por esto no me quemo y me salgo y me voy. Ahí fue por decisión propia y ya no me castigarían por la tentativa de, gracias Paulina, por la tentativa de robo en casa habitación. ¿Queda claro? Bueno, hay una cuestión que está en el propio artículo 13 que tiene que ver con la no punible. Y hay un agregado que dice ahí, y eso tiene que ver con lo que conocemos en doctrina como el delito remanente. El delito remanente tiene que ver con la tentativa no punible, y ahí nos dice el código que no se aplicará pena o medida de seguridad por el delito que se hubiera intentado si este no se consuma porque el sujeto desiste espontáneamente o impide la ejecución, salvo que el delito o con la conducta ya ejecutada se haya cometido un delito en sí mismo. Ese es el delito remanente. Por ejemplo, en el supuesto que yo les decía ahorita mismo de la casa habitación, y lo habíamos visto para el concurso aparente de normas, concretamente cuando hablábamos del principio de subsidiariedad. Si yo, por ejemplo, me meto a la casa habitación a robar y decido ya no cometer el robo y me salgo, no me van a castigar por tentativa de robo, pero sí me van a castigar por el allanamiento de morada, porque con la ejecución que llevé a cabo ya se alcanzó a cometer ese delito. Si yo lesiono a alguien, por ejemplo, dándole veneno y le causo un daño estomacal, aunque yo ya no le dé la dosis mortal, aunque yo lo lleve al hospital a que lo curen y le salven la vida, no me van a castigar por la tentativa de homicidio, pero sí por las lesiones que ya consumé. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí hay que tenerlo presente. No se castiga la tentativa, pero sí se castiga, en todo caso, los delitos que en el camino se hubieran cometido. En el ejemplo de irme a robar el Oxxo de la colonia vecina, pues no me castigarían por la tentativa del robo del Oxxo si desisto de llevarlo a cabo, pero sí me castigarían por el robo del vehículo en el que lo iba a cometer. ¿De acuerdo? Porque ese sería, insisto, el delito remanente. Y nos quedaría hablar ahora del tema del delito imposible o la tentativa inidónea. ¿Esto qué tiene que ver con esto? Bueno, finalmente hablamos de que se intenta cometer un delito, pero no se va a lograr cometer. No se va a lograr llevar a cabo la consumación, pero porque es inviable. Y en ese sentido, por eso decimos que es imposible, porque es imposible la comisión. Es inidónea porque no se puede cometer el hecho. Y entonces aquí decimos, se da la realización de la conducta, pero no hay viabilidad en cuanto a la producción del resultado. Esto, hay algunos que consideran que se debe de castigar, hay algunos que no, hay algunas legislaciones que lo castigan, hay otros que no. Incluso aquí se llegó a manejar durante mucho tiempo un debate en México, partiendo del análisis del Código de 1931, que es el código aplicable en materia federal, y durante mucho tiempo lo fue también para el entonces Distrito Federal.
Y se decía, bueno, puede ser imposible la consumación, pero esa es una circunstancia ajena a la voluntad de la gente, por lo tanto sería punible. Porque al fin y al cabo, quien opta por que se castigue el delito imposible, lo hace porque se está exteriorizando una resolución criminal mediante lo que es la realización de una conducta. Quien opta porque no se castigue el delito imposible, se va por una cuestión que a lo mejor es un poquito más de una racionalidad objetiva, que es el decir, si no se puso en peligro ni se lesionó un bien jurídico, no tenemos por qué castigar. Yo sería de esta segunda idea, salvo que sí habría que pensar, pudiera haber riesgos para el bien jurídico más adelante, si se puede llevar a cabo esto. Con gusto, Mónica. Nada más, déme chance, vamos a decir cuáles son los supuestos por los que se puede dar el delito imposible. Y ahorita con gusto les doy ejemplo de los tres supuestos. Eh, puede ser imposible por ausencia del objeto material. Vamos a suponer, y esto es un ejemplo que nos da la doctrina, y como no me quiero detener mucho en este tema, vamos a usar los ejemplos más comunes de la doctrina. Vamos a suponer que quiero matar a una persona, me meto a su casa, llego a su cuarto, veo un bulto en la cama y le disparo, le descargo todo lo que tenía de balas en el arma de fuego. Me voy satisfecho de que ya maté a mi enemigo y resulta que al día siguiente me lo encuentro muy molesto porque alguien se metió a su casa y balaceó su almohada. El sujeto no estaba, había dejado sus almohadas ahí y yo pensé que lo iba a matar. En realidad, pues nada más causé daño en las almohadas porque, y quizá en la cama, pero no puse en peligro la vida. Ahí se pudo haber consumado la afectación al bien jurídico, pues no había forma porque no estaba el objeto material sobre el cual tenía que recaer la conducta, que era el cuerpo de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, este es un caso en el que yo sí me cuestiono mi idea de decir, bueno, pues sí está bien que se pida el resultado de lesión o puesta en peligro, pero no dejaríamos de pensar en que se corre el riesgo de que se vuelva a intentar. Lo cierto es que de lo que se está hablando es que esa conducta concreta ni siquiera puso en peligro el bien jurídico porque la vida ni siquiera estaba cerca de las almohadas. ¿De acuerdo? Siguiente caso, por falta del bien jurídico tutelado. Vamos a pensar en mi mismo instinto homicida, para efectos del ejemplo, y digo, ahora sí, voy a matar a la persona, me meto a su casa, llego al cuarto, quito las cobijas para ver que esté el cuerpo de la persona, porque no me vuelve a pasar, ¿no? Veo que está el cuerpo y le disparo. Ya le vacío por segunda noche seguida y me voy a mi casa con la satisfacción del deber jurídico, según yo cumplido. Al día siguiente veo en el periódico Metro, quisieron matar al muerto. Y veo la nota y resulta que los estudios de la necropsia determinan que esa persona se había muerto de un infarto antes de que le dieran balazos. Bueno, quiere decir que entonces, cuando yo llegué, ya estaba muerta la persona. Sí estaba el objeto material, pero no había bien jurídico que poner en peligro. Si ya no había bien jurídico, ¿lo puse en peligro? Pues no, y tampoco lo lesioné. Entonces, no se castigaría por la inviabilidad en cuanto a la posibilidad de producir el resultado. ¿De acuerdo? Sí, insisto, reconozco que estamos hablando de una conducta antisocial reflejada en la ejecución de una conducta muy grave, pero desde el punto de vista objetivo de lo que estamos protegiendo y que se está castigando porque se tiene que lesionar o poner en peligro un bien jurídico, pues no sería sancionable esta conducta. ¿De acuerdo? Y tercero, por utilizar medios no idóneos. Cuando se utilizan medios no idóneos, es que sí hay bien jurídico, sí hay objeto material, pero no hay forma de consumarlo. Vamos a suponer que yo quiero privar de la vida a una persona que va en un avión y lo quiero matar
tirando el avión a pedradas desde aquí abajo. ¿Creen que lo voy a lograr? Pues no hay posibilidad. Ahí, aunque yo lo esté realizando y tenga toda la intención y por más que diga, voy a tirar bien fuerte, además agarro una resortera y digo, vamos a estirar la liga lo más que pueda, pues no hay forma. Vamos a suponer, eh, ustedes vieron una película hace relativamente poco tiempo en la que, es que no me acuerdo cómo se llamaba, era algo de navajas y mentiras o algo así. ¿Sí la vieron? Bueno, eh, Gabriel, pues si fueran piedras explosivas y tuviera yo un brazo biónico, a lo mejor, pero ¿cómo le hago para llegar la piedra hasta donde va volando el avión? Eh, bueno, por ejemplo, ya vi que Galo sí dijo que sí la vio. En esa película, ¿usted podría ver alguna figura como de delito imposible? A ver, active su Sí, micrófono. sí, no recuerdo muy bien, pero me parece que el frasco que le inyectaron al señor bueno, se presumía que era una dosis de medicamento incorrecta. Sin embargo, tengo entendido que era agua o algo así. Entonces, No. A ver, fíjese, no, no desactive el micrófono para que sigamos en el diálogo. sí, Va a ser un spoiler para los que no lo vieron, pero ni modo, nos queda re bien para el efecto de la clase. sí, está muy buena. En esa película, una persona quiere que maten a un sujeto que le tienen que inyectar una sustancia. Entonces, cambió las etiquetas en dos frascos para que la persona que le tenía que inyectar le inyectara la que le iba a matar. Sin embargo, se cayeron los frascos en una especie de jugada del destino y la persona que le iba a inyectar pues, tomó el frasco y le inyectó lo que ella pensaba que estaba equivocado porque la etiqueta estaba mal, pero resulta que como que su instinto le salvó porque le inyectó el que tenía la cantidad correcta. Es decir, un frasco tenía más cantidad de esta sustancia que otra. Recuerden que los gringos sí son muy dados a que cuando te medican algo, lo hacen con la dosis correcta. Si les dan para tantas inyecciones de tantos mililitros, eso es lo que trae el frasquito. Entonces, al final, resultó que la muerte había sido por otras causas, no por lo que le habían inyectado y que todo el mundo pensaba que tenía que ver con esto. Con los análisis del laboratorio se vio. Pero cuando desenmascaran lo que había ocurrido, había una especie como de colección de cuchillos y toma un cuchillo y se abalanzan sobre una persona, pero era un cuchillo falso, que Sí. era retráctil. Entonces, en el momento en que quiere dar la puñalada, lo que nos deja ver primero es como que sí se la clavan, pero cuando sacan el cuchillo pues era retráctil y era de juguete. Ese sería un delito imposible, porque el medio no era idóneo para producir la muerte. Ujú. No sé si alguno de ustedes vio una película que se llama Alto Impacto. Bueno, esa también sería bueno que la vieran, se las recomiendo. Tiene muchas cosas que le pueden sacar para esta materia, porque tiene varios ejemplos de cuestiones interesantes para este curso muy particularmente. No les voy a decir porque ahí también ya sería un spoiler muy feo. Y bueno, si yo le quiero dar a alguien en lugar de veneno azúcar, ¿lo voy a matar? Tal vez me van a decir si es diabético, tal vez, bueno, pero eso ya sería un accidente de la vida. Vamos a suponer que no es diabético y le doy una cucharada de azúcar, pues no lo voy a matar con eso. Si yo quiero matar a alguien, y también creo que era ejemplo de Franco, haciéndole pases mágicos, pues no lo voy a matar, como decía el doctor Franco, pues será a lo mejor de risa, pero fuera de eso no lo voy a matar, ni voy a poner en peligro la vida. Esos son medios inidóneos. En todos estos no hablaríamos de una posibilidad de sancionar. ¿Queda claro? Y no sé si a Mónica ya le queda claro con los ejemplos. Nuestro código, tanto el federal como el local, tendríamos que entender que no lo castigan. El código local expresamente al requerir que haya una puesta en peligro, el federal al hablar de los parámetros para la individualización, en que tiene que darse un peligro para el bien jurídico para individualizar de alguna manera. Entonces vamos a seguir y vamos a lo que sería el tercer elemento del tipo,
que me gustaría que lo viéramos de la manera más rápida posible para que no eh, nos atoremos mucho en este que es fácil y que va a permitirnos ya entrar a lo que sería uno de los que sí tiene más dificultad, que es el del dolo y la culpa. Por lo pronto, la forma de intervención de los sujetos activos también es un tema que muchas veces se ve al final, después de hablar de los elementos del delito y sus aspectos negativos. ¿Se acuerdan que yo les decía, hay quien luego ve la tentativa como una forma imperfecta de aparición del delito y que nosotros ya adelantamos a este momento? Y también este tema del concurso de personas en el delito se ve luego como una forma especial de aparición del delito. Pero esto también yo lo veo de forma diferente por lo siguiente. No se trata de decir que es un solo delito y que todos son responsables del delito de todos, sino que tenemos que reconocer que hay diferentes sujetos que pueden realizar una conducta. Por ejemplo, vamos a suponer que algunos de ustedes van a cometer un delito juntos, pero no lo van a cometer todos al mismo tiempo ejecutando la conducta, sino que se van a dividir el trabajo. Vamos a suponer que hablamos de una persona que va a organizarlos, otra persona que va a ejecutar, otra que solamente va a ayudar en alguna forma a la ejecución, otra que los va a esconder después de ejecutado el delito. ¿Podríamos decir que con la descripción típica básica se podría castigar a todos? Vamos a suponer que vamos a cometer un robo. Comete robo el que se apodera de cosa ajena mueble. Vamos a suponer que el que nos tiene que esconder lo detienen y le dicen, se te va a imponer una pena porque te apoderaste. Es decir, yo ni estuve presente ahí, yo no me apoderé de nada. Si lo castigamos con esa norma, ¿no estaríamos aplicando inexactamente la ley? ¿De acuerdo al principio de legalidad? En mi opinión, sí. Entonces, lo que tenemos que tener es una norma que nos describa esa conducta. Y así como tenemos el artículo 12 para la tentativa, tenemos el artículo 13 en el Código Penal Federal para las diferentes formas de intervención de los sujetos activos y los correlativos de los códigos de los estados y de la Ciudad de México. Aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ampliar los sujetos que van a responder por las conductas típicas. Y entonces, si ustedes ven el artículo 13, que les voy a pedir que lo tengan a la mano y lo vayan viendo, vamos a hablar de 8 fracciones. Nos dice algo así como que son partícipes o son responsables por un delito, son autores o partícipes, quienes, y nos habla, por ejemplo, los que acuerden o preparen su realización, los que lo realicen por sí, los que lo realicen conjuntamente, los que lo lleven a cabo sirviéndose dolosamente de otro, los que determinen dolosamente a otro a cometerlo, los que ayuden o auxilien dolosamente a otros a cometerlo, los que con posterioridad a la ejecución ayuden dolosamente en cumplimiento de una promesa anterior, y aquellos casos en los que varias personas intervienen sin acuerdo previo y que no se sabe quién produjo el resultado. Son 8 fracciones. Son diferentes formas de entender cómo puede intervenir alguien. Y por ejemplo, si vemos la fracción primera, los que acuerden o preparen su realización, ellos no ejecutan materialmente el delito. Entonces, por ejemplo, ellos dirían, yo no soy el que ejecutó. Tendríamos que entender que así como el artículo 12 modifica el tipo, este artículo 13 modifica. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el robo, comete robo el que se apodera de cosa ajena, mueble sin derecho y sin consentimiento del que puede disponer del bien conforme a la ley, y lo vinculamos con el 13, fracción primera, diríamos, vamos a decirle con el nombre doctrinal, comete el delito como autor intelectual de robo, el que acuerdo prepare el apoderamiento de un bien ajeno mueble a manos de otro. Por ejemplo, estamos mezclando las dos descripciones, ¿de acuerdo? La fracción segunda, quizá si no estuviera ahí no pasaría nada, porque esa es la que de alguna manera generalmente se refiere como forma de intervención el tipo básico.
Cuando dice el que se apodere, pues es el de que lo realiza por sí. Ese, si no estuviera en el 13, quizás no tendría tanta dificultad porque no está modificando realmente los tipos básicos. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces que tenemos 7 formas de autoría o participación, más una fracción octava que vamos a ver ahorita una problemática. Las 7 serían, por lo que hace a la fracción primera, doctrinalmente le diríamos el autor intelectual, que es el que acuerda o prepara la realización. La fracción segunda sería el autor material, que es el que lo ejecuta por sí. La fracción tercera serían los coautores, que es cuando lo realizan conjuntamente. La fracción cuarta sería el autor mediato, que es el que se sirve dolosamente de otro para cometer el hecho. La fracción quinta sería el instigador, que es el que determina dolosamente a otro a cometerlo. La fracción sexta sería el cómplice, que es el que ayuda para la comisión del delito, obviamente dolosamente. La fracción séptima sería el encubridor, que es el que ayuda con posterioridad a la ejecución para el cumplimiento de una promesa o un acuerdo previo. Esas serían las 7 primeras fracciones, dejando de lado la fracción octava, que la comentaremos aparte. ¿Les representa alguna dificultad el autor intelectual? Es el que acuerdo prepara, pero que va a ejecutar otra persona. Aquí no lo dice. El Código Penal para el Distrito Federal sí establece que tratándose del que acuerdo prepara, está sujeta a la sanción a que haya por lo menos ejecución de la conducta por un autor material, porque si no estaríamos incumpliendo lo que nos decía el iter criminis. ¿De acuerdo? Entonces, el que acuerdo prepara es el que está atrás de la ejecución, no es el que va a ejecutar, pero es el que los organiza, es el autor intelectual. El autor material creo que no tiene mayor problema, es el que lleva a cabo el comportamiento, el que ejecuta materialmente la conducta. Coautores es cuando lo ejecutan varios. ¿De acuerdo? Vamos a pensar en el robo, los que materialmente van a ir a apoderarse. Autor mediato es el que utiliza a otro como instrumento. Aquí sí es importante, yo tendría que pensar que el autor mediato va a usar a alguien dolosamente, es decir, con conciencia y voluntad, para que cometa el hecho, pero que no están de acuerdo, lo está utilizando. Ahora que viene el Día de las Madres, vamos a suponer que alguien quiere matar a la suegra y dice vamos a mandarle a alguien a que le lleve chocolates envenenados. Contrata a alguien para que se disfrace de repartidor de Rappi para que le lleve los chocolates envenenados, pero que no sabe que están envenenados, lo están utilizando como instrumento. Y entonces, quien está ejecutando la conducta es el que está lejano, por eso es el autor mediato. Mediato se refiere como a remoto, no a algo inmediato o cercano. El repartidor de Rappi podría no saber que está cometiendo un hecho, aunque materialmente es el que le está dando el chocolate envenenado a la señora. ¿Queda clara la diferencia entre lo que es un autor mediato y un autor material? El autor material sí sabe que está ejecutando la conducta, incluso organizado por un autor intelectual. En los dos casos habría un autor lejano, digamos, pero el autor intelectual sí está coparticipando porque sí hay un acuerdo con el autor material. En el caso del autor mediato, no hay un acuerdo con el instrumento que está utilizando para ejecutar la conducta. ¿Queda clara la diferencia? Ok. A ver, Galo, active su micrófono, por favor. Sí, profesor. Gracias. Entonces, la falta de acuerdo y el desconocimiento determinarían si alguien es autor mediato. Así es, porque lo están utilizando. Insisto, es un instrumento. Incluso la doctrina luego te llega a hablar de inimputables, que puedes utilizar un inimputable para realizar la conducta. Sin embargo, la ley no lo establece como requisito. ¿De acuerdo? Bueno, el instigador es el que determina a otro a cometer el delito, es decir, el que convence a otro de que delinca. No es el delito de los dos, simplemente yo convenzo a alguien de que lleve a cabo el comportamiento y eso tiene que ver con una idea. No solo debemos de no cometer conductas que lesionen bienes jurídicas, sino que tampoco tenemos por qué estar haciendo que los demás lo cometan.
Esto ustedes han oído hablar de una figura que es la apología del delito. Si yo ahorita les dijera, vamos a atacar a los médicos, porque pueden ser un foco de infección, y entonces les digo, a persona que vean con bata blanca, échenle cloro. Es algo muy lamentable que ha ocurrido, por supuesto no lo estoy diciendo, lo condeno, me parece que es despreciable, me parece que tendríamos que aplaudirles y lejos de eso, el que los ataquen es algo despreciable. Si yo lo hiciera en un medio de comunicación, por ejemplo, si yo dijera, acabemos con el mal, acabemos con tal bata blanca igual a enfermedad, y entonces la gente empieza a atacarlos, yo sería responsable por cometer la apología de un delito porque masivamente estuvo invitando a su comisión. El instigador, digamos que hace lo mismo, pero con una persona y la convence para delinquir. Aquí los dos cometerían delito. No es como en el autor mediato, que el instrumento no sabe que está cometiendo delito y tendría una causa de exclusión, porque no habría dolo ni culpa, salvo que hubiera negligencia en su actuar. ¿De acuerdo? Pero en este caso, al que convenzo de que cometa un delito, cometería su delito como autor material y yo sería sancionado como instigador. No hay un acuerdo previo, hay un convencimiento. ¿De acuerdo? Bueno, el Profe, cómplice, sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál podría ser una diferencia entre el autor intelectual y el instigador? el autor intelectual se pone de acuerdo y cometen el delito de común acuerdo. El instigador solamente convence para que cometa el delito, pero luego lo deja ya suelto. Ah, ok. Sí, gracias. De nada. Ahora, el cómplice es el que ayuda para la comisión del delito, pero no lo ejecuta. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero cometer el delito y le digo a alguien, oye, fíjate que voy a cometer tal delito, pero no tengo los medios. ¿Me puedes ayudar? Y el otro, así como no, ¿qué necesitas? No, pues un arma de fuego, pues te presto el arma de fuego. O te consigo el arma de fuego. En ese momento le ayudó, pero no va a ejecutar el homicidio o el robo o lo que vaya a cometer con ese arma de fuego. Ya es decisión del otro que vaya y lo ejecute. La intervención del cómplice ya terminó. Igual, por ejemplo, si yo pienso en una persona que va a ayudar en un robo al banco, el que se queda afuera avisando si viene la policía. Lo que podríamos decir el aguador, porque es el que va a echar aguas. Ese sujeto está ayudando, no es el que ejecuta el robo, simplemente está dando ayuda para que lo puedan ejecutar. ¿De acuerdo? Y esto lo hace con intención y es para que se pueda ejecutar la conducta. Eh, Podríamos decir, para que quede un poquito más claro, que pueden estar presentes incluso en la ejecución del hecho, pero no son ni autores materiales ni coautores en su caso, si es que fueran varios, porque no tienen lo que en doctrina se maneja como el dominio funcional del hecho. El autor material o los coautores tienen el dominio del hecho, que quiere decir que son los que tienen la decisión de la ejecución de la conducta. Hace rato hablábamos del desistimiento. El desistimiento se puede dar también en una conducta llevada a cabo por varios sujetos, pero solamente puede desistir el que ejecuta, el autor material o los coautores. El cómplice no tiene el poder de decidir porque él no es el que ejecuta la conducta, él no puede dejar de llevarla a cabo, él puede dejar de ayudar, pero no puede decidir que ya no se lleve a cabo el robo. Vamos a suponer que yo soy el aguador, me pongo nervioso, yo tenía que echarles agua y me voy corriendo porque me espanté. Bueno, yo decidí ya no ayudar, pero el robo sigue su curso, porque yo no era el que decidía si se seguía cometiendo el robo o no. ¿Sí queda claro? Entonces, el cómplice simplemente va a brindar ayuda para la comisión de un delito. Y el encubridor ayuda también dolosamente, pero después de la comisión del delito y en cumplimiento de una promesa anterior. Aquí sería importante nada más, y no me quiero detener mucho, que distingamos de una figura que es el encubrimiento. Váyanse por favor en el Código Penal Federal al artículo 400, por ahí de la fracción segunda, si alguien lo quiere leer en voz alta.
Galo, adelante. ¿Qué párrafo, profesor? Fracción segunda. Fracción segunda. Capítulo 1. Encubrimiento. Fracción segunda. Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito con conocimiento de esta circunstancia por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito. ¿Se parece a lo que dice la fracción séptima del 13? Pero hay una diferencia importante. Hay una diferencia importante. El 13 dice que se ayuda con posterioridad a la ejecución del delito, pero en cumplimiento de una promesa anterior o de un acuerdo anterior. En el 400 se habla de un acuerdo posterior al delito. Y eso va a ser una diferencia fundamental, porque ¿cuál es la sanción que establece la punibilidad del primer párrafo del 400, Galo? Se aplicará prisión de 3 meses a 3 años y de 15 a 60 días de multa. Gracias. Si nosotros pensamos en el artículo 13, vamos a ver que más adelante, después de la fracción octava, nos dice que los autores o partícipes a que se refieren las fracciones 6, 7 y 8 tendrán una punibilidad distinta y nos remite a otro artículo. ¿Es correcto? ¿A qué artículo nos remite? A ver, váyase a ese artículo, Galo. No lo oí, pero sí vi que ya lo encontró. Debe ser por el 64 bis o algo así, ¿no? ¿Qué dice ese artículo? Artículo, a ver. En los casos previstos por las fracciones 6, 7 y 13 del artículo 13, No, 6, 7 y 8. 6, 7 y 8, perdón, del artículo 13, se impondrá como pena hasta las 3/4 partes de la correspondiente al delito de que se trate, y en su caso, de acuerdo con la modalidad respectiva. Gracias. Entonces vemos que hay una diferencia importante entre la sanción que se va a imponer a un encubridor en términos de la fracción séptima del artículo 13 y un encubridor en términos de la fracción segunda del 400. La del 400 es una pena general. No importa el delito que estés encubriendo, siempre va a ser la sanción que está en el primer párrafo del 400. En cambio, en el 13, fracción séptima, en relación con el 64 bis, vamos a tener que se va a aplicar hasta las 3/4 partes de la punibilidad básica del delito cometido por quien haya ejecutado el delito. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer una cuestión de homicidio calificado. De acuerdo al artículo 320 del Código Penal Federal, el homicidio calificado tiene una punibilidad de 30 a 60 años de prisión. Si el que encubre lo hace en cumplimiento de un acuerdo previo a la ejecución del homicidio, es decir, dentro de la división del trabajo, por decirlo así, de lo que era la comisión del delito, lo que le tocaba era ayudarlos con posterioridad a la ejecución, le van a aplicar hasta 3/4 partes de 30 a 60 años de prisión. Si el que ayuda no estaba puesto de acuerdo antes, sino que con conocimiento de que se privó de la vida a alguien, aún siendo homicidio calificado, decide ayudarles, sería la punibilidad del primer párrafo del artículo 400. ¿Por qué? Porque en el 400 hablamos del encubrimiento como un delito autónomo. Es un delito que no tiene que ver con el delito original, sino que a sabiendas de que se cometió el delito original, decide ayudar y entonces esto es un delito contra la impartición de justicia, contra la procuración e impartición de justicia, vamos a decir. En cambio, en el otro, cuando es en cumplimiento de un acuerdo previo, es que estaba puesto de acuerdo con todo mundo para cometer el delito original. Quiere decir que ese delito sí es como un hecho común a todos. Cada quien va a intervenir en diferente forma. A uno lo van a castigar por haber ayudado después, pero en cumplimiento de una promesa anterior. A otro lo van a ayudar a castigar por haber organizado. A otro lo van a castigar por haber ejecutado. Y entonces el tipo va a ir variando en función de la fracción del artículo 13 que vamos a relacionar. Si hablamos del homicidio, por ejemplo, 302 en relación con la fracción segunda del 13,
diríamos es un homicidio por autor material. Si hablamos del homicidio del 302 en relación con el 13, fracción primera, quiere decir que hablamos de una autoría intelectual de homicidio. Si hablamos del 13, fracción sexta, en relación con el 302, estamos castigando a alguien por complicidad de homicidio. ¿Sí queda claro? Entonces, esto ténganlo presente porque es lo que tradicionalmente vemos. Tradicionalmente se piensa que todas las formas de autoría y participación implican el acuerdo previo. Por eso la fracción octava implica una ruptura. Sin embargo, tendríamos que entender que el autor mediato y el instigador no actúan con acuerdo previo. El autor mediato no tiene acuerdo, utiliza a alguien. Y el instigador simplemente convence a otro de que delinca, pero no es un delito común de los dos. ¿De acuerdo? Los demás sí van a implicar, salvo el autor material que lo puede realizar por sí y sin que intervenga nadie más, van a implicar un acuerdo previo. El autor intelectual, los coautores, el cómplice y el encubridor. ¿De acuerdo? Y nos quedaría la fracción octava, que luego en doctrina se le llega a manejar con una figura, un nombre que no nos dice nada. La verdad es que yo no entiendo por qué se llama así, pero así le dicen. Le dicen la complicidad correspectiva. Y no puede ser complicidad porque no hay acuerdo previo. Por definición, la fracción octava nos dice que cuando intervienen varios en la comisión sin acuerdo previo, pues si no hay acuerdo previo no puede haber complicidad. De mejor forma lo maneja el Código Penal para el Distrito Federal, que ya ven que ese código nos maneja epígrafes, nos maneja de qué tratan algunos artículos. Y entonces el Código Penal para el Distrito Federal se refiere a esta figura como la autoría indeterminada. Creo que nos queda un poquito más claro. Intervienen varios, pero no sabemos quién causó el resultado. Y entonces todos van a responder como autores indeterminados, pero hasta eso generosamente con una reducción de hasta las, porque dice, se impondrán hasta las 3/4 partes en términos del 64. ¿Por qué el 64 nos maneja esta reducción para las tres fracciones de las que hablamos? 6, 7 y 8 son complicidad, encubrimiento y la autoría indeterminada, vamos a llamarla así. En el caso de la complicidad y el encubrimiento, porque no son formas de autoría ni están siendo los que decidieron cometer el delito ni los que buscan producir un resultado. En los demás casos sí. Aquí simplemente están ayudando para que se cometa el hecho, ya sea para que se ejecute o después de la ejecución, pero en cumplimiento de una promesa anterior. Y en el caso del autor indeterminado, hablamos de que son varios sujetos que fortuitamente cometieron el hecho juntos, pero no estaban de acuerdo y que no se puede saber quién causó el resultado. Vamos a imaginarnos la muerte de Julio César. Todos saben que a Julio César lo apuñalaron en el Senado de Roma. ¿Quién lo mató? Pues entre todos. Sabemos que la última puñalada se la dio Brutus, pero no sabemos si él le causó la lesión mortal. Vamos a suponer que de acuerdo al derecho de aquella época hubiera esta figura de la autoría indeterminada. Vamos a suponer que le hicieran una especie de necropsia. Pues con los avances de la medicina en aquella época difícilmente podríamos determinar quién le dio la puñalada mortal. Bueno, ahí todos los senadores que le clavaron un puñal serían autores indeterminados. Si pensamos en un linchamiento hoy en día, tendríamos ese supuesto. Vamos a suponer que identificamos a varias personas que intervienen en el linchamiento y podemos llegar a determinar que varios causaron lesiones que pudieron haber provocado la muerte, pero no sabemos cuál fue la mortal. En ese sentido, diríamos que se aplicaría esta figura de la autoría indeterminada. ¿Queda clara? Insisto, no hay un acuerdo previo. Si pensamos en la dinámica de un linchamiento, luego la gente llega, se alebresta y empieza a golpear sin que hayan dicho vamos a golpear. ¿De acuerdo? Y entonces, a veces serán costumbres, a lo mejor ya se podría hablar de casos como se han publicado mantas en los que dicen aquí no queremos gente rata, entonces cuídense, no vengan porque los vamos a linchar. Bueno, ahí ya podríamos hablar quizá de un acuerdo previo, pero en casos en que sea espontáneo, como se da cuando se da en algunos pueblos el robo de arte sacro, por ejemplo, que es algo que no perdonan, pues llegan y empiezan a linchar a quien cometió el hecho. ¿De acuerdo? Quedan claras las 8 fracciones de la forma de intervención de los sujetos activos y por qué los incluimos dentro del tipo penal.
y de los elementos comunes a todos los tipos. Recuerden, la acción o omisión, que ya la vimos, la forma de intervención de los sujetos activos que acabamos de ver, la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico que vimos al final de la clase pasada y al inicio de esta, junto con el dolo y la culpa serían los elementos que todos los tipos dentro de la sistemática que estamos viendo tienen que incluir. ¿De acuerdo? Ahora, hay un tema, el artículo 13 nada más que quede claro, establece que cada autor o partícipe va a responder en la medida de su propia culpabilidad. Y esto tiene que ver con algo muy importante. Los autores o partícipes del delito, si bien llevan a cabo el hecho típico, lesionan el mismo bien jurídico, violan la norma, cada uno va a tener un grado de culpabilidad, porque de acuerdo al grado de culpabilidad es como se va a manejar la pena. Ya habíamos hablado de esta idea de que la culpabilidad tiene que ser elemento del delito, y esto tiene que ver con la reprochabilidad del evento. Yo les pondría como ejemplo, vamos a suponer que tenemos una conducta llevada a cabo por una persona con una capacidad mental muy limitada y otro con una capacidad mental plena. Yo les decía, el grado de capacidad tiene que tomarse en cuenta para determinar cómo le reprocha. Siendo coautores los dos, a uno le vas a reprochar menos que al otro. ¿Por qué? Porque cada uno va a responder en la medida de su propia culpabilidad. Y ahora tenemos que hablar de dos cosas. Una que traigo todavía como arrastrando del tema anterior, pero que quería que viéramos esto para que se entendiera lo del, sobre todo el autor intelectual, y otra que tiene que ver con la tentativa. Y quiero que saquen su Código Penal Federal y se vayan al artículo, creo que 139, ¿sí? 139, y que me digan si la fracción segunda de ese artículo, lo voy a leer yo para que lo vayan leyendo ustedes en silencio, dice el primer párrafo: se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años, es una pena considerable, y 400 a 1.200 días multa sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. Fracción segunda: al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional. Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad cuando además el delito se ha cometido en contra de un bien inmueble de acceso público, se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. Eso sería un agravante. Vamos a quedarnos con la hipótesis básica, que sería el primer párrafo de la fracción segunda. ¿Esto sería contrario a todo lo que hemos explicado en la clase de hoy? ¿Qué sería lo que podría estar en conflicto de lo que hemos visto hoy? Primero, desde el punto de vista del autor intelectual, dijimos que es el que acuerda o prepare su realización, pero para poder castigar esa conducta, se tendría que dar por lo menos un inicio de ejecución por parte del autor material. Aquí nos dice, al que acuerde o prepare un acto terrorista, entenderíamos como autor intelectual, que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido. Si se está cometiendo o ya se haya cometido, no hay problema, porque quiere decir que alguien lo ejecutó. Pero si decimos que se pretende ejecutar, es que todavía no inicia la ejecución. Y entonces la pregunta sería, ¿estaríamos castigando a ese autor intelectual por realizar una conducta no punible? Porque de acuerdo al iter criminis dijimos que incluso la preparación todavía no era punible. Por eso decimos que tiene que haber alguien que lo ejecute. Quiere decir que este artículo 139 es violatorio de lo que establece el artículo 12 del Código Penal en su primer párrafo, que dice que la resolución se tiene que exteriorizar mediante la ejecución total o parcial, es decir, no mediante la preparación, sino ya la ejecución. Va contra lo que dice el iter criminis. ¿Qué opinan? Manifiéstense en el chat brevemente para no perder minutos valiosos en explicación de otro tema que viene y que es complejo.
Lo que pasa, Gabriel, es que aquí está diciendo que ya se está cometiendo el hecho, de alguna manera, al señalar que se va a castigar como una forma de terrorismo el acordar o preparar esa realización del acto que se pretende realizar. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo. ¿Es válido o no? De que se puede, pues ya lo está haciendo. ¿Pero será válido? A ver, ¿ya nadie más va a participar? Tenemos que comentar si hay contradicción. Si creen que hay contradicción Ah. o no la hay. A ver, Saúl quiere decir algo porque activó su micrófono. No. Bueno, tengo varias opiniones aquí. Hay quien dice que no es válido porque no se ejecuta, que iría en contra, pero que de alguna manera algunos lo manejan como una excepción. Hay quien dice que es válido por ser terrorismo. El tema aquí sería si la excepción es válida. Quiero que lo veamos de la siguiente forma. Los que dijeron que es válido, podríamos decir que tienen razón porque al estar previsto en la ley es una norma especial, digámoslo así. Es decir, podrían decir, no obstante lo que dice el artículo 12 de que existe tentativa cuando se ejecuta, si hay una norma más específica que para un delito nos dice que se castiga desde antes, así como el legislador puede decir que se ejecuta para que haya tentativa, pues nos podría decir que también cuando se prepara en algunos casos. Sin embargo, el artículo 12 no dice, salvo que la ley diga otra cosa, se considera que hay tentativa en tal caso. Segundo, hay aspectos, por ejemplo, que sí son preocupantes, como decir, el terrorismo nos va a justificar todo. Yo preguntaría, por ejemplo, hubo una compañera que nos dijo, es válido porque se trata de terrorismo. Y sí, tenemos que entender que el terrorismo es una de las conductas que cualquier Estado tendría que tratar de... Aura Belén dice, sí es válido por tratarse de terrorismo. Yo le preguntaría a Aura Belén, y no me tiene que contestar, es una pregunta retórica, si entonces nosotros diríamos, entonces es válido torturar a alguien nada más porque es terrorismo. Y tendríamos que decir que no es válido. No es válida ninguna forma de tortura. A lo mejor podríamos entender, no sé si ustedes alguna vez vieron la serie 24, pero Jack Bauer podía hacer lo que quería porque, bueno, estaba luchando contra el terrorismo, pero era una serie de televisión. Y a lo mejor si logras evitar un acto terrorista, te podrían dar alguna interpretación para decir que había un estado de necesidad o alguna cosa por el estilo. Pero la norma típicamente no podría decir vamos a permitir la tortura en caso de terrorismo. Entonces hay límites para el poder público. Lo que tendríamos que decir es que quienes dijeron que no es válido, yo los felicito porque entendieron perfectamente el liter criminis y entendieron que estaríamos hablando de una conducta dentro de la fase interna o incluso en la externa, dentro de lo que es la preparación, si lo vemos desde el punto de vista del liter criminis y pensando en la realización material del acto terrorista. Los que dijeron que no, no quiere decir que no hayan entendido, sino que a lo mejor le dieron una lectura distinta, porque esto tiene una pequeña tragedia. La tragedia es que si ustedes como abogados, vamos a suponer, quisieran decir que este artículo es contrario a lo que dispone el propio Código Penal en la parte general,
podrían enfrentarse a una respuesta que no les encantaría. Les podrían decir, no hay contradicción porque no se está violando lo que dice el iter criminis al castigar como tentativa una conducta que se quedó en la preparación. ¿Por qué? Porque todavía para complicar más las cosas, el código no nos dice que se castigue como tentativa, lo está castigando como delito consumado. Entonces quiere decir que para los efectos del iter criminis no estaríamos en una simple preparación, sino que el acordar o preparar un acto terrorista ya sería un delito consumado y por lo tanto ni siquiera tendríamos que hablar de que si es punible o no punible como preparación. Es punible porque ya lo da por consumado. Tomen ustedes en cuenta que los tipos penales que se establecen en el libro segundo del Código y en las leyes especiales, salvo que la ley diga otra cosa, se prevén en la forma de autor material. Siempre es el que realice, el que produzca, el que se apodere, el que prive, es el autor material. En la forma de consumación, está previsto en la forma de el que prive de la vida, no el que intente privar de la vida. El que se apodere, no el que intente apoderarse. ¿De acuerdo? Está previsto en la forma de consumación y está previsto en la forma dolosa. Aunque no lo diga, la hipótesis básica es de dolo, porque tan es así que luego, por ejemplo, el artículo 60 del Código Penal Federal, en su párrafo primero, establece la punibilidad del delito culposo será la cuarta parte de la punibilidad asignada por la ley al tipo básico del delito doloso. Quiere decir que la punibilidad que encontramos originalmente es para el dolo. Cuando se trate de culpa, habrá que sacar la cuarta parte si la ley no dispone otra cosa. ¿Queda claro? Entonces, lo que nos está diciendo el 139, fracción segunda, aunque nos dé coraje, es que se castiga como consumado el terrorismo cuando se acuerda o prepara la realización del acto que se pretenda realizar. Todavía esa pretensión de realizar es un elemento subjetivo específico, no es una necesidad de ejecución para que se consume el delito. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro entonces? Bueno, entonces eso nada más para que vean que hay que tener cuidado, porque a veces se dice, no, pues se está adelantando la pena a una etapa previa a la ejecución en el iter criminis. Lamentablemente no se está anticipando a una sanción en la etapa de preparación, sino que se está dando por consumado para efectos legales con la simple preparación. Bueno, y hay un tema que tiene que ver con este de la forma de intervención de los sujetos activos, que es interesante que lo veamos y que tiene que ver con el delito emergente. El delito emergente tiene que ver con un delito adicional que comete uno de los intervinientes cuando hablamos de una ejecución con varios autores o partícipes. Es decir, vamos a imaginarnos que nos pusimos de acuerdo para cometer un delito. Y ese delito lo vamos a cometer entre varios. Vamos a suponer que varios de nosotros vamos a secuestrar a una persona. Y vamos a suponer que vamos a suponer que yo fui el que acudí a la reunión con la persona a la que secuestramos para privarla de la libertad, lo meto en la cajuela del carro y me lo llevo. Yo soy autor material. Lo llevo con alguien que lo va a tener en una casa de seguridad, que también es autor material, lo va a tener ahí secuestrado. Vamos a suponer que son 3 turnos de personas que lo van a mantener ahí secuestrado. Vamos a suponer que afuera de la casa tengo yo a personas que están permanentemente estacionados en el carro, nada más con la función de ver que no aparezcan patrullas. Y en caso de que aparezcan patrullas, avisar, ahí viene la policía. Pero que no son los encargados de retener físicamente a la persona. Vamos a suponer que hay una persona que diario tiene que llevarles de comida y su única función es entregar la comida a los que están afuera para que metan la comida para el secuestrado. O
la secuestrada. Vamos a suponer que la persona secuestrada, o sea, ese es el delito. Lo tenemos ahí durante el tiempo necesario para que nos paguen un rescate. Por eso hablamos de secuestro, porque hay la finalidad de obtener un rescate. Ustedes han oído hablar del síndrome de Estocolmo. Dicen que el síndrome de Estocolmo, yo no soy experto en eso, yo lo repito como lo he oído, implica que la persona secuestrada llega a desarrollar sentimientos afectivos por quien lo tiene capturado, por quien lo tiene secuestrada. Bueno, vamos a suponer que alguno de los encargados de mantener a la persona privada de la libertad le da un síndrome de Estocolmo a la inversa. Es decir, se enamora el secuestrador de la persona secuestrada. Y entonces se empieza a tener avances amorosos con esa persona secuestrada que obviamente no son bien recibidos. Vamos a suponer que la persona secuestrada no ha desarrollado ningún sentimiento por esa persona, pues difícilmente le va a dar entrada para una relación sentimental. Y vamos a pensar que esa persona decide violar a la persona secuestrada. Todos los que habíamos intervenido, es decir, yo que había materialmente iniciado con la privación de la libertad, los de los 3 turnos que cuidaban a la persona secuestrada, los que estaban en los carros afuera viendo que no, viendo que no se acercara a la policía o si se acercaba a alertarlos, la persona que les llevaba la comida, todos somos autores y partícipes del delito de privación ilegal de la libertad. La pregunta es, ¿todos debemos de responder por esa violación que cometió uno por decisión propia, sin consultar a los demás? ¿Debemos de responder también por esa violación? Esa violación sería el delito emergente. Es un delito adicional respecto de lo que se había acordado por todos los demás. Vamos a leer el artículo 14 del Código Penal Federal, por favor. Alguien que lo lea en voz alta, Galo, yo creo que usted es la persona indicada porque es quien nos ha ayudado en todos. Sí, profesor. Artículo 14. Si varios delincuentes toman parte en la realización de un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto, sin previo acuerdo con nosotros, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito, salvo que concurran los requisitos siguientes. ¿Los menciono? Por favor. 1. Que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el principal. 2. Que aquel no sea una consecuencia necesaria o natural de este o de los medios concertados. 3. Que no hayan sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito. Y 4. Que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito o que, habiendo estado, hayan hecho cuando estaba de su parte para impedirlo. Gracias. Entonces, de acuerdo a este artículo, ¿quién respondería por esa conducta de violación que cometió ese sujeto solito, porque él decidió cometerlo, a pesar de que estaba actuando dentro del contexto de una conducta entre varios? ¿Responderían todos o respondería nada más esa persona? Si nosotros vemos el código, a ver, dicen en el chat, solo esa persona, solo la persona, solo el que lo cometió, solo uno, solo el que lo cometió, solo respondería la persona por lo que establece la fracción tercera, solo uno, solo la persona que lo cometió, me parece que solo el que cometió ese delito. Bueno, si quieren ya con ustedes, está bien. Vamos a analizar lo que dice el artículo 14. El artículo 14 nos dice
ya lo leyó Galo, dice, si varios delincuentes, entiéndase que éramos varios delincuentes, toman parte en la realización de un delito determinado, entiéndase el secuestro, y alguno de ellos, entiéndase el que violó y que estaba cuidando, sin previo acuerdo con los otros, comete un delito distinto, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito. Había alguien que decía, nada más era Pau Solís, decía, nada más la persona que lo cometió por lo que establece la fracción tercera, que dice que no sabían que se iba a cometer un nuevo delito. Lo que es importante es que lean bien. Dice, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito, salvo que concurran los requisitos siguientes. Es decir, tienen que darse todos los requisitos. Que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el principal. Que aquel no sea una consecuencia necesaria o natural de este o de los medios concertados. Que no hayan sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito y que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito o que estando lo hubieran tratado de impedir. Tienen que darse los cuatro, no basta con que se dé uno. Entonces, aquí dependería. Diríamos, ¿estaría el primer supuesto? Sí, que el nuevo delito no sea medio adecuado para cometer el principal. La violación no era un medio adecuado para cometer el secuestro. Entonces ese lo tenemos palomeado. 2, que aquel no sea una consecuencia necesaria o natural de este o de los medios concertados. También estaríamos de acuerdo. La violación no es un medio ni una consecuencia necesaria para cometer el secuestro. 3, no sabían que se iba a cometer el nuevo delito. Y 4, no estuvieron presentes, pues era violador, no exhibicionista, entonces no había más y entonces no pudieron tratar de impedirlo. Si se dan los 4, entonces nada más va a responder por el nuevo delito el sujeto que lo cometió. Si alguno de ellos sabía que lo iba a cometer, ya se fregó por lo menos el que sabía, aunque no se hayan puesto de acuerdo. Ahora, en este caso sí tenemos que ver el Código Penal para el Distrito Federal, porque el artículo 25 lo prevé en forma contraria. Aquí la redacción es al revés. Dice, si varias personas toman parte en la realización de un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto al acordado, todos serán responsables de este según su propia culpabilidad cuando concurran los siguientes requisitos. 1, que sirva de medio adecuado para cometer el principal. 2, que sea una consecuencia necesaria o natural de aquel o de los medios concertados. 3, que hayan sabido antes que se iba a cometer. O 4, que cuando hayan estado presentes en su ejecución no hayan hecho cuanto está de su parte para impedirlo. ¿Cuál es mejor, el federal o el local? Manifiéstense en el chat. ¿Cuál les gustó más, el federal o el local? Bueno, ya con los que se manifestaron a favor del federal tendríamos un muestreo unánime de que es mejor el federal y yo coincido con ustedes. Es mejor el federal por una cuestión muy elemental. El artículo 25 prácticamente sería inaplicable, porque en el federal, si concurren los 4 requisitos, todos responden. Bueno, ahí, bueno, más bien, salvo que concurran los 4 requisitos, todos responden. En el del distrito es al revés. Todos responden si concurren los 4 requisitos, es decir, es al contrario. En el federal,
Salvo que se den los 4, todos responden. Se dan los 4, no responden todos. En el del distrito, solamente van a responder todos cuando concurran los 4 requisitos. Y si vemos la fracción primera y la segunda, casi, tendríamos que decir que se excluyen. Por ejemplo, el decir que el primero sea medio adecuado para el principal o que sea una consecuencia, dice la fracción segunda. O es medio o es consecuencia, pero no puede concurrir de los dos. Y al no poder concurrir los dos, pues ya simplemente no podrían concurrir las 4 fracciones y entonces nunca responderían todos. Prácticamente por querer ser demasiado garantista, lo que hicieron fue matar la figura. ¿Sí queda claro? Porque decíamos, o es medio para el principal o es consecuencia del principal, pero no puede ser los dos. Ya con que se dieran esos dos, o sea, ya con que uno de esos dos se excluya, ya no podrían concurrir y entonces ya no se podrían aplicar. Pero queda clara la idea. La idea de esto es que tendríamos que entender que si nosotros decidimos cometer un delito entre todos y alguno decide cometer un delito adicional, pues todos vamos a responder porque vamos en el mismo paquete, salvo que se puede excluir la responsabilidad de los demás por darse los 4 requisitos como lo maneja el Código Penal Federal. Uno, no tenía que ver con el medio, o sea, con lo que acordamos. Ni era medio ni consecuencia de lo que acordamos. No sabía que lo iba a cometer y no estuve presente o traté de impedirlo si estaba presente. Bueno, si concurren los 4, tenemos una razonabilidad para nada más responsabilizar al que lo cometió. Si no concurren los 4, pues era un riesgo que estábamos aceptando al cometer un delito. ¿Para qué le entramos si sabíamos que alguien podía alocarse y cometer un delito más? ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso terminamos la forma de intervención de los sujetos activos y en los 14 minutos que nos quedan vamos a hablar de el cuarto elemento común de todos los tipos, o vamos a empezar por lo menos, que es el dolo o la culpa. El dolo o la culpa, ya habíamos dicho que en alguna de las sistemáticas que habíamos visto, estaba dentro de la culpabilidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de causalismo, clásico y neoclásico? Y decíamos que el dolo y la culpa, en el clásico eran las formas de culpabilidad, en el neoclásico eran elementos de la culpabilidad. Decíamos que no deberían estar en la culpabilidad y explicábamos por qué y nos acogíamos a un concepto final de acción. Decíamos que generalmente en función del dolo se ubica la culpa. Vamos a explicar primero el dolo y luego la culpa para que quede de la manera más clara posible. Lo primero que habría que decir, y vamos a quitar la definición de dolo para no viciar los demás, aunque no es tan clara en cuanto a lo que quiere decir. Y yo les pediría que ustedes me explicaran en 3 minutos, los que alcancen a escribir en el chat, qué entienden por dolo de una manera un poco coloquial. Adelante, Saúl, active su micrófono. Es la acción con intención. Entonces, así como lo hizo Saúl, si quieren levantar la mano o si quieren escribir en el chat, ¿cómo entienden al dolo? Yo luego digo, a ver, vamos a imaginarnos que nos pregunta alguien que no sabe nada de derecho y les dice, a ver, tú que estudias derecho, ¿cómo me explicarías qué es el dolo para que yo lo entienda? Bueno, pues no están muy participativos. Luis lo está manejando desde el punto de vista del dolo civil, cuando hablamos de los vicios de la voluntad. Cuando hablamos de los vicios de la voluntad, hablamos del dolo como el inducir un error a alguien y la mala fe como el aprovecharnos de que ya se encuentra. Aquí sería un poco distinto. Si quieren, ya con los que han comentado, yo les invito a que lean el chat. Van a ver que la mayoría
tiene una idea negativa del dolo. Es decir, como que no identificamos el dolo con algo bueno. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Cuando decimos alguien se vio, actuó con dolo, estamos diciendo se vio como gandalla, por lo menos, ¿no? Entonces, a ver, Mónica, yo le preguntaría, ¿qué entiende por dolo bueno? Sí, sí hay un dolo bueno, pero ¿qué entiende por dolo bueno? Luis, yo creo que quiere aclarar lo de la cuestión de la inducción al error, porque dijo pero ya no alcanzó a ponerlo. Ah, ok. A ver, Antonio, dice, dolo bueno es el que se utiliza en las compraventas, dice Mónica, la publicidad del mercado para vender un producto. Eso, desde el punto de vista penal, no es dolo bueno. Vamos a decir que es correcto lo que ustedes están diciendo desde el punto de vista civil. En el ámbito civil, para que un acto sea válido, tiene que haber un acuerdo de voluntades. Para que así que un convenio o un contrato sean válidos, tiene que haber un acuerdo de voluntades. Y ese acuerdo de voluntades se tiene que alcanzar sin vicios. Los vicios son el error, el dolo, la mala fe, la lesión, etcétera, la violencia en los contratos. Cuando nosotros hablamos de que se exaltan las características de un producto para venderlo, y quizá no habría mejor ejemplo que un infomercial. Hay infomerciales que tú ves y dices, esto ni ha de servir, pero te lo presentan de tal manera que dicen, yo lo tengo que tener, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo ponen como un producto milagroso. Sin embargo, habría que ver qué tanto funcionan. Tal vez es porque están exaltando esas virtudes del producto. Y esto, cualquier anuncio que vemos, y lo vemos, por ejemplo, se van a una cadena de estas de alimentos rápidos, por ejemplo, de hamburguesas, váyanse a Burger King, a McDonald's, van a encontrar que en la foto que te ponen en el display se ve a veces como mucho más antojable que ya que te dan la hamburguesa. ¿Por qué? Porque lo están presentando de una manera que te atraiga. Pero eso no es el dolo bueno. Aquí el dolo bueno lo vamos a entender de otra forma. Y vamos a decir que puede haber dolo bueno y puede haber dolo malo en materia penal. En materia penal, para que no se oiga tan cursi como dolo bueno y dolo malo, le decimos dolus bonus, que es el dolo bueno, como también ahí en el chat le puse dolus bonus, es el dolo bueno, también conocido como dolo neutro, perdón, o avalorado. Y el dolus malus es el dolo malo, ahí dice mal porque fue el corrector. Ah, no, fui yo que escribí muy rápido. Es dolo malo o avalorado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener que distinguir que hay dos concepciones del dolo. Una que sería propia de las teorías causalistas, en las que el dolo no solo era la intención, sino que era la intención con conocimiento de que se violaba la ley, de que la conducta era ilícita. Es decir, cuando ustedes me dicen, dolo es la intención de cometer un delito, lo están viendo claramente como un dolo valorado. No, a ver, el dolo malo es valorado, perdón. Ahí en la corrección que puse, donde dice malo o avalorado, no le hagan caso. El malo es el valorado.
porque es el que implica que conoces la ilicitud. ¿De acuerdo? A ver, permítanme tantito a ver si podemos hacer algo rápido aquí. El dolo puede ser valorado o avalorado. El valorado es el dolo malo, el dolo avalorado es el dolo bueno o dolo natural o dolo neutro. La que vamos a tomar nosotros para el efecto de estas sesiones, porque yo así lo veo, es el avalorado, o natural o neutro. Y lo que va a implicar es que el sujeto conoce los elementos del tipo o prevé como posible el resultado típico y quiere o acepta su realización. Ese sería el dolo avalorado, natural o neutro. ¿Cuál es la diferencia con el dolo valorado o dolo malo? El dolo valorado es conocer los elementos del tipo o prever como posible el resultado típico, querer o aceptar su realización. Estos son los mismos elementos que encontrábamos acá en el dolo natural, neutro o avalorado, o bueno, pero además que conoce la antijuridicidad de la conducta. La pregunta es, ¿debe de conocer que la conducta es antijurídica un sujeto para que exista la intención o no? Tomen en cuenta que la sistemática causalista sí lo veía como un dolo valorado, pero en la finalista no. La finalista es una sistemática ontológica. Gracias, Gabriel. Efectivamente, yo coincido con usted, no necesariamente. La intención no requiere que se conozca la ilicitud. Ustedes no pueden actuar con intención sin saber si están violando una ley o no. Vamos a suponer que una persona, un niño, llega a casa de su amiguito a jugar. Obviamente no son tiempos de distanciamiento social, están jugando, es un niño pequeño. ¿Creen que hay la posibilidad de que el niño se apodere de algún juguete de su amigo? ¿Y lo habría hecho porque quiso o no, con intención? Aunque no sepa que robar está mal. Él no sabe que hay una prohibición de apoderarte de cosas ajenas muebles. No sabe lo que es una cosa ajena, no sabe lo que es una cosa mueble. El niño lo toma y dice mío, y a ver qué poder humano le quita la idea de que es suyo. ¿Por qué? Porque la intención en la naturaleza no implica una valoración normativa. Un sujeto puede actuar con intención sin conocer todo un sistema normativo. Vamos a suponer que yo me voy a un país árabe que prohíbe el consumo de alcohol. Y yo me llevo mi botella de tequila. ¿Me la llevé con intención? Sí. ¿Qué porque yo no sabía que allá está prohibido llevar alcohol? ¿Ya no fue intencional mi conducta? Pues de acuerdo a la naturaleza de las cosas, sí fue con intención,
Lo que yo no sabía es que estaba prohibido. Entonces, este aspecto de conocer la antijuridicidad no es parte de la intención de acuerdo a la naturaleza de las intenciones, de lo que es la voluntad. Lo que vamos a entender es que es parte de la culpabilidad y lo vamos a tomar para medir la reprochabilidad, pero no para la existencia del dolo. El dolo es saber lo que estás haciendo y querer hacerlo o aceptar el resultado, no el saber que violas la ley. Por eso hablamos de un dolo avalorado, porque para que exista dolo no se requiere que se conozca la antijuridicidad de la conducta. ¿Sí queda claro esto? Bueno, si esto queda claro y no hay ninguna duda, son 10:59, pues creo que es hora de terminar la sesión del día de hoy. Y entonces, pues nos veríamos el jueves para continuar con estos temas del dolo y la culpa. ¿De acuerdo? Si no hay ninguna duda, no hay ningún comentario, nos vemos la próxima ocasión. Que tengan buen día. Gracias por su tiempo, profe. Hasta luego. Gracias, profesor.